En este video vamos a hablar sobre Arquímedes. Disculpen la música de fondo, pero tengo un vecino que está entusiasmado con sus canciones. Arquímedes, que fue un matemático que vivió en el siglo, bueno, físico quizás, no sé, ingeniero, bueno, cada uno elija, que vivió en el siglo -2, en lo que ahora es Italia, vivió en Sicilia, ¿no? La pelota. Entonces, y bueno, está. Y sobrevivieron algunas cosas que él escribió en forma de carta para diferentes colegas, especialmente para la gente que trabajaba en la Biblioteca de Alejandría, que era como un centro de conocimiento importante en esa época. Y de lo que quería hablar es sobre el área bajo la parábola, o el área bajo una parábola, que en realidad no es como lo planteaba él, parábola. Él lo planteaba como tener un arco de parábola y cortarlo por un segmento y ver la región que está entre medio, pero es equivalente, ¿tá? Así que vamos a modernizar, para que calce mejor con lo que vamos a hablar después, un poco sus argumentos. Entonces, él tiene un argumento que me parece brillante. Bueno, él trabajó mucho con el asunto del equilibrio de balanzas, ¿no? De sub y bajas. Y entonces hay dos principios importantes que son, bueno, uno se deduce del otro, pero ok. Voy a dibujar así como que hubiera un sub y baja así, apoyado aquí, una balanza. Y tengo dos objetos. Vamos a ponerle, no sé, cualquier cosa, color azul. Entonces aquí tengo un objeto con masa M1 y esta distancia R1, vamos a ponerle, y este tiene masa M2 y esta distancia, bueno, debería ponerle R2, ¿no? R2. Y primer principio importante es que esto está en equilibrio. Ahora pueden pensar como un modelo sobre lo que sucede cuando uso balanzas de verdad, ¿no? Y bueno, se ajusta bastante bien. Está en equilibrio. Si M1 R1 es igual a M2 R2. Esa es la primera cosa importante que hay que saber sobre estas balanzas. Y bueno, ese significa que puedo equilibrar un objeto muy pesado con uno muy liviano, siempre y cuando el liviano esté muy lejos, ¿no? Muy lejos del punto de apoyo. Entonces ahí está esa frase de si estamos en una palanca, puedo mover el mundo, no sé si algo de ese estilo. Y entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto que queremos discutir es bueno, que en realidad si tengo varios objetos de un lado, supuestamente esto es una plancha recta, ¿no? Y de este lado tengo varios objetos. Tengo varios, alguno quizás más grande que otro. Este está M1, esto es M2, ¿no? Y luego lo quiero equilibrar con uno solo, ¿no? Que tiene masa la suma, ¿no? Entonces esto lo vamos a poner a distancia X. Y a los otros dos, creo que estamos usando este azul, no estoy seguro. Este le llamamos R1 y a esto otro le llamamos R2, ¿no? Y esta otra afirmación, que se puede decir de otra manera, es que está en equilibrio si X, la distancia a la cual coloco la masa que vale la suma de estas dos masas, bueno, tiene que ser un promedio de las otras dos, y es así, M1 sobre la suma por R1 más
m2 sobre la suma. Fíjense que todos los números que estoy multiplicando, m1 sobre m1 más m2 más m2 sobre m1 más m2 suman 1. Así que estoy haciendo una especie de promedio entre R1 y R2, donde le doy más peso a la distancia donde está apoyada la mayor masa. ¿No? Esta es la segunda cosa y se puede refaciar de la siguiente forma. Varios objetos se pueden reemplazar por uno solo, con la masa suma, uno solo, con la masa total, ¿no? Colocado en y vamos a ponerle centro de masa, que sería esta especie de promedio ponderado, centro de masa. Sería una especie de promedio ponderado, ¿no? Tengo mis objetos y voy a hacer la suma de cada uno de estas distancias por la masa del objeto colocado ahí y divido todo entre la suma total de las masas, ¿no? Ese es el centro de masa, ¿no? Entonces me permite reemplazar, me dice, a estos efectos es equivalente, es equivalente a colocar un objeto de masa m2 a distancia r2 que uno de masa m1 a distancia r1 si m1r1 es igual a m2r2, ahí queda en equilibrio. Y esta otra cosa que puedo agregar más objetos, ¿no? Ir juntando de a dos, ¿no? Y razono así, o simplemente hago razonamiento con varios a la vez y veo que es lo mismo. Si tengo varios objetos puedo reemplazarlos por uno en el centro de masa, definido de esa manera, como un promedio ponderado, y es equivalente a los efectos de equilibrio de lo que haya del otro lado, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir ahora? Lo siguiente, cosa importante, es que Arquímedes razonó sobre cuál es el centro de masa. Centro de masa de un triángulo. ¿No? Que uno ahora podría pensarlo como, bueno, ahora ya no es más triángulo. En nuestro modelo ya no son más pelotitas así puntuales que tienen la masa, sino que estamos pensando como en un triángulo que sea, no sé, quizás colocarlo así en azul, que sea macizo, en el sentido de que, bueno, es bien finito, pero tiene más o menos la misma cantidad. Lo que pesa una porción de esto es más o menos el área, digamos. Sería esa un poco la imagen que uno tiene en mente, un triángulo que uno construya físicamente, y uno quiere apoyar el dedo y dejar el triángulo balanceando encima, ¿no? Entonces el primer razonamiento que uno hace es, bueno, si el triángulo es equilátero. Si el triángulo es equilátero, hay un centro que es de simetría del triángulo, que se obtiene juntando ¿cómo se dice? Los segmentos de recta que unen los vértices con el punto medio del lado opuesto, ¿no? Y no es difícil ver, pero no vamos a hacer el argumento geométrico. Pero estas cosas es interesante ver cómo funcionan. Que si esto es la altura, y digamos que la altura es 1, esta parte de aquí abajo es 1/3 del total y esta parte es 2/3 del total. ¿Está? Ese es el primer razonamiento sobre... Entonces el centro de masa de un triángulo equilátero, cuando yo lo miro sobre una altura, ¿no? Imagínense que yo pudiera, que yo quisiera calcular el centro de masa, no del triángulo apoyado así, sino apoyado como sobre un vértice así como está ahora. Que este segmento que está vertical ahí, fuera como lo que... quiero promediar esas coordenadas de los puntos adentro del triángulo, ¿no? Entonces, por un argumento de simetría, de que uno puede rotar esta figura 1/3 de vuelta y sigue coincidiendo, significa que si yo tengo una masa por algún lado por aquí,
hay otra que es igual a un tercio de vuelta y otra que es igual a un tercio de vuelta. Y esas tres, sea lo que uno está imaginando, deberían balancearse sobre el punto ese de apoyo, ¿no? Entonces, con ese razonamiento, ok, estoy de acuerdo que es más bien sugerente, más que riguroso, pero uno puede convencerse de que este centro de simetría del triángulo también es el centro de masa. Si yo apoyo el dedo ahí, dejo el triángulo equilibrado ahí arriba, ¿tá? Por esa invariancia por rotaciones de un tercio de vuelta. Y ahora vamos a razonar un poquito más, pensando qué es lo que ocurre si yo consigo un triángulo rectángulo con la misma altura, ¿no? Con altura 1, ¿no? Ustedes saben que el área de ese triángulo rectángulo también es la misma área que tiene este triángulo, porque tiene la misma base. Estoy suponiendo que esta base mide 1, esta base mide 1, esta altura mide 1, y todo esto que está aquí mide 1 también, la altura mide 1. Así que este triángulo que está aquí, si uno está imaginando que bueno, la masa es el área, digamos, la masa total que tiene es la misma que ¿no? Y luego si uno mira y piensa dónde debería estar el centro de masa de esta figura. Ahora estamos pensando en el centro de masa como promediar también las coordenadas x y la coordenada y, ¿no? de cada punto. La coordenada x del centro de masa es hacer la cuenta de sumar cada masa por su coordenada x y dividir entre la masa total, si fueran varios objetos puntuales. Y la de la coordenada y lo mismo, y bueno, y ahí obtengo la coordenada x y del centro de masa, ¿no? Y bueno, esto no... Pueden pensar que está dividido en muchos puntos así y hacemos la cuenta así. Pero obviamente que no es algo súper riguroso. Pero uno imaginaría que, bueno, como solamente las coordenadas y de cada una de estas rayitas las dejamos igual. De hecho, uno mira la longitud de una raya horizontal así, es igual para las dos figuras. Entonces, uno imagina que el centro de masa, ¿no? Debería todavía estar sobre esta línea donde hay un tercio aquí y 2 tercios aquí, el centro de masa. ¿Está? Ok, pero después, ok, esto ya es de vuelta un poco no riguroso, pero después uno podría pensar la mismo tipo de cosa dejando fijo la dirección, ¿qué es lo que quiere decir? Dejando fijo este lado y deformando la figura hacia un triángulo equilátero de esta forma. Alguien está con los buitres full. Y bueno, y aquí al pasar de este a este no estaría cambiando la coordenada x del centro de masa y por lo tanto uno estaría pensando que el centro de masa de esta figura, de este triángulo, sobre esta dirección también cumple que si esto es 1, esto es 1 tercio y esto es 2 tercios. ¿No? Hace calor ahí. Me disculpo. Bueno, entonces lo que queremos saber es eso, que el centro de masa de este triángulo equilátero, ¿tá? O imaginando de esa manera, uno se convence de que está, si uno apoya este triángulo equilátero sobre este lado, su centro de masa está, bueno, 2 tercios en el lugar donde 2 tercios parte, la coordenada aquí del centro de masa parte este segmento en proporción 2 tercios, 1 tercio. ¿No? Ese es el razonamiento, ¿no? Ok. Podemos pensar que estos son el punto de partida del razonamiento de Arquímedes, son estas cosas, ¿no? Por un lado bueno, esta es la forma en que se equilibran las cosas y se puede reemplazar cualquier objeto sobre una palanca de estas, una balanza de estas, por un solo punto donde está toda la masa, siempre y cuando ese punto sea el centro de masa, con el centro de masa en esa dirección. Y bueno, y luego ahora pasando a figuras sólidas, que ya es un poco un salto, razonando un poco geométricamente, con simetrías, uno puede llegar a convencerse de que, por lo menos es razonable pensar que el centro de masa de esta figura de triángulo rectángulo así, apoyada sobre este lado, parte de este segmento en proporción 2 tercios, 1 tercio. ¿Está? Ok, entonces ahora continuamos con el área bajo la parábola. ¿Cuál es el problema que quiere resolver Arquímedes? Quiere resolver el siguiente problema. Uno dibuja, bueno, obviamente la geometría analítica todavía no existía, pero
vamos a plantearlo en términos modernos, porque las ideas que están detrás aún están vigentes. Es algo increíble, pero bueno. Entonces tengo un eje X, un eje Y. Ok, vamos a marcar el 1 del eje Y. Por aquí marcamos el 1 del eje X. Y aquí voy a dibujar dos cosas. Por un lado voy a dibujar el triángulo este. Perdón. ¿Ah? Esa es una figura que está. Y lo otro que quiero considerar es esta curva. Que no voy a poder dibujarla muy bien, pero bueno. Que esta curva es, esto es la y igual x cuadrado, la parábola. Y uno quiere saber cuál es el área bajo esta parábola. Dentro de este cuadrado, ¿en qué proporciones de área parte esa parábola el cuadrado? ¿No? ¿Cuál es el área total del cuadrado? Es 1. ¿Cuál es el área de la parte de arriba de la curva verde? ¿Y cuál es el área de la parte de abajo de la curva verde? Lo que uno quería saber. O el problema que resolvió Arquímedes con su método que él llamaba de las demostraciones mecánicas, ¿no? Porque viene de este argumento con las palancas. Entonces su razonamiento es el siguiente. Voy a pensar que aquí tengo el apoyo de una balanza de estas, ¿no? De un sub y baja de estos. Y tengo este triángulo macizo y esta figura que está abajo de la parábola, bordeada por estos dos lados del cuadrado y esta curva verde, también macizo. Y luego lo que hace es considerar una parte vertical sobre una línea vertical, ¿no? Que está a distancia x. Vamos a mirar cuánta masa del triángulo hay ahí. Bueno, la altura del triángulo aquí es x. Entonces, aquí es donde el razonamiento se pone un poco fino. Él está imaginando en realidad que está partiendo como en una recta. Y ese segmento vertical, uno sabe que el ancho que tiene es 0, ¿no? Pero momentáneamente vamos a imaginar que tiene un ancho ahí, ¿no? Un ancho va a ser infinitesimal, ¿no? Por eso él luego dio otro argumento, porque no le convencía tanto esta forma de razonar, pero con esta forma de razonar fue que consiguió descubrir muchos resultados, ¿no? Pero digo, realmente es brillante el argumento que está haciendo. Lo que dice es, ok, bárbaro, pensamos que es un rectangulito muy, muy chiquito, tiene altura x, entonces voy a pensar que tiene masa x también. ¿Tá? Sería x por el ancho, ¿no? De ese rectangulito, pero está. Entonces tiene masa x por el ancho, ¿no? Y está a distancia x. Entonces, ¿cómo se dice? El torque, o sea, aquí es equivalente para estar en equilibrio del otro lado, debería poner algo de masa x cuadrado por ese ancho a distancia 1. ¿No? Y bueno, y si se fijan, este segmento verde que está aquí tiene masa, voy a poner comillas a todo esto, masa x cuadrado, que es la altura de la longitud del segmentito, por el ancho, sea lo que sea. ¿Está? Y entonces su razonamiento es que cada corte con una recta vertical del triángulo está en equilibrio con el corte correspondiente de la región abajo de la parábola si pongo la región que está en la parábola a distancia 1 del otro lado. ¿Tá? Porque al multiplicar masa por distancia es x cuadrado por el ancho, sea lo que sea ese ancho, y este otro tiene masa x cuadrado por el ancho, así que si lo coloco a distancia 1 me da ese mismo torque, esa misma producto de masa a distancia, ¿no? Se llama torque. ¿Tá? Y entonces ¿cómo se dice? Su primer paso de razonamiento es que si yo coloco sobre una balanza aquí, coloco de este lado, era azul, el triángulo macizo, y de este lado a distancia 1 coloco la masa de la parábola, ¿no?
Con eso quiero decir esta región que está aquí, ¿no? La masa de la parábola es esta cosa que está aquí. Esa área que uno quiere averiguar. Si uno coloca esa cosa a distancia 1, queda en equilibrio. Esa es la primera idea, yo diría brillante, de Arquímedes. Está en equilibrio. Claro, alguno de ustedes podrá estar pensando, pará, pero ¿qué hiciste acá? ¿Qué ancho pusiste exactamente? Porque esto es una recta, es un segmento de recta, ¿no? Tiene ancho 0. Sí, estamos de acuerdo. Si yo colocara un número real aquí para representar ese ancho y quisiera hacer esta cuenta, igualar esas dos cosas y que no sea una igualdad de 0 igual 0, quiero pasar dividiendo igualar x por el ancho, ¿no? Sería x cuadrado por el ancho. Igualarlo con 1 por x cuadrado por el ancho, ¿no? La distancia a la cual tengo que colocar el objeto del otro lado. Y quiero cancelar ese ancho. Y el ancho no puede ser 0, ¿no? Entonces estás imaginando un número que es positivo, pero que a su vez es más chico que cualquier fracción. Eso se llama un infinitésimo. Y eso se puede hacer bien, pero evidentemente que es una noción paradójica. Ese número ancho no puede ser un número real. No está dentro del sistema. Habría que ampliar aún más el sistema de números que estamos manejando nosotros para poder asignarle a ese ancho que está ahí un número. Dentro de los números reales no se puede hacer este razonamiento. Eso es un punto bien sutil que llevó varios miles de años resolver, pero no lo vamos a hacer ahora. Vamos a simplemente quedarnos con la idea de creo que podemos seguir el razonamiento como si fuera escuchar música. No tenés por qué saber tocar todos los instrumentos para poder que te sugiera algo, que te produzca algo, ¿no? Y esto es lo que quiero hacer un poco con este razonamiento de Arquímedes, ¿tá? Él estaba razonando mucho sobre este tipo de sub y bajas, ¿no? De poner una masa grande cerquita equivale a poner una masa más chica pero más lejos. Y también poner varias masas de un lado equivale a poner una sola masa pero en un centro de masa. Luego empieza a hacer unos razonamientos más geométricos con figuras sólidas, con triángulos sólidos, para llegar a que el centro de masa de ciertas figuras se puede conocer, por más que uno imagine que es sólida la figura. Especialmente de este triángulo equilátero, ese que nos importa. Y ahora empieza a razonar, bueno, esta es la parte más sutil todavía, con cada corte vertical, ¿no? Razona cómo tendría que colocar la raya verde, dónde, para que quede en equilibrio con la raya gris, que debería ser azul, ¿no? En realidad, quizás debería ser azul esta raya del triángulo azul, ¿no? ¿Cómo hago para equilibrar los segmentos azules verticales esos, que son del triángulo, con los verdes verticales que son de la parábola? Esa es la pregunta. Y bueno, y ahí llega que, razonando de esa manera, llega que toda la masa de la parábola a distancia 1 de un lado y el triángulo azul del otro debería estar en equilibrio. Y ahora, cambiando el triángulo por toda su masa en el centro de masa, ¿no? Por un solo objeto en su centro de masa, obtenemos, y bueno, ¿qué obtenemos? Un dibujo de este tipo. Acá está sub y baja a distancia, ¿qué era verde y qué era azul? Me pregunta ahora. A distancia 1, para este lado está toda la masa de la parábola. Me olvidé de dibujarla, muy importante el triangulito del sub y baja. Este está a distancia 1 y tiene masa de la parábola. Oh, perdón, disculpa. Y bueno, y el triángulo azul, lo que tengo que hacer es colocar toda la masa, que era un medio de masa. ¿Y a qué distancia la tengo que colocar? 2/3. Porque así funcionaba, según este razonamiento también
sugerente. Así funcionaba el centro de masa de triángulo sólido, ¿no? Quedaba 2/3 hacia el lado recto. Si lo apoyo sobre uno de los lados que forman el ángulo recto, el centro de masa debería ser a 2/3 hacia el otro lado que forma el ángulo recto. Y bueno, y ahora usamos la ley esa de la palanca. Llegamos a el área bajo la parábola. Tiene que ser igual a... Y bueno, aquí vamos a tener 2/3 es la distancia y la masa es 1/2 igual a 1/3. No sé qué estoy haciendo con los colores, pero bueno, continuemos. Entonces su razonamiento es, por métodos mecánicos, digamos, llegó a la siguiente conclusión. Que cuando yo miro, este es el eje X, este es el eje Y, obviamente él no lo planteó así, pero bueno. Aquí está la curva Y igual a X cuadrado. Y voy a mirar esta área que está aquí, y es 1/3. ¿No? Y por lo tanto la que está arriba es 2/3. Metros cuadrados, si esto es 1 metro de ancho. ¿No? Ese fue el razonamiento que obtuvo, pero no lo satisfizo porque él estaba consciente de que esta parte, la parte creo que del centro de masa de un triángulo, creo que le pareció bien. Pero la parte de esta donde yo estoy partiendo en regiones que tienen ancho infinitesimal, o sea, supuestamente no es 0, pero tampoco puede ser ninguna fracción, porque si no, no vale que sea exactamente igual a la altura la masa que tiene, ¿no? Bueno, esta parte no lo convenció tanto. Entonces dio otro argumento alternativo, ¿tá? Más riguroso, que ese sí, me parece que nadie puede criticar absolutamente nada hoy en día. Digo, este razonamiento también se puede hacer correctamente, pero hay que introducir nuevos números, más de los que tenemos, para jugar el rol de estos anchos. Pero se puede hacer, pero es difícil. Eso lo aprendimos a hacer a mediados del siglo XX, en realidad. Bien de bien. Y... ¿qué estoy tratando de decir? Vamos a ver otro argumento. Argumento vía lo que se llama el método de... Espero escribirlo bien, aunque estamos 50 y 50, voy a escribir algo razonable acá. Exhaustión, que te deja exhausto. El área es Entonces la idea es es muy sencilla. Es la misma idea que cuando nosotros estamos aproximando el área del círculo inscribiendo polígonos. Esa es la idea. La idea es si yo inscribo polígonos adentro y por afuera, y la diferencia entre las áreas de los polígonos que están adentro y afuera se acerca a 0, las áreas de cualquiera de esos secuencias de polígonos tienen que estar acercándose al área. Acá estamos usando explícitamente que no existen números que sean más chicos que cualquier fracción. Perdón. En este razonamiento estamos usando explícitamente que no existen números como el que acá usamos para el ancho. Que si hay una diferencia entre las áreas del círculo y el límite de las áreas de esos polígonos, si hay una diferencia, debería ser mayor que alguna fracción. A veces se llama el principio arquimediano porque él estaba consciente de que estaba usando ese principio para este argumento por exhaustión. Y en cambio en el otro argumento se precisan cantidades que sean positivas, pero más chicas que cualquier fracción para darle sentido. Así que hay cierta paradoja ahí que se puede resolver, pero que, bueno, llevó unos cuantos años, un par de miles de años resolver. Pero bueno, este argumento vía método de exhaustión se puede hacer dentro de los números reales sin apelar a ningún número infinitesimalmente chico. Así que este es más moderno en ese sentido, de que es más parecido a
lo que se suele enseñar en las básicas digamos, de lo que es ahora es el canon de lo que se enseña de cálculo, digamos, que no sé si es algo bueno o malo, pero bueno, es lo que es. Y la idea es bien sencilla, aunque requiere precisión en el dibujo, cosa que va a ser difícil. Bueno, de vuelta tenemos esa curva y igual a x cuadrado. Entonces su idea es simplemente la siguiente. Empezamos con el triángulo que está acá arriba. Y este triángulo que está aquí tiene área, ¿cuánto? 1/2. ¿No? Y ahora lo que dice es, bueno, bárbaro, voy a partir aquí a la mitad. Esto es 1/2 ahora. Esto es 0, perdón. Esto es 0, esto es 1. Ahí parto a la mitad, 1/2. Y ahora voy a dibujar dos nuevos triángulos. Y un nuevo triángulo. Este triángulo que está aquí, con este vértice, y este triángulo que está aquí. Y ustedes hacen la cuenta, y este triángulo tiene área 1/8. ¿Está? Y así voy a repetir. Voy a partir a la mitad estos segmentos, ¿no? Mirad el 3/4, 1/4. Y voy a agregar un triangulito de este lado y un triangulito de este lado. ¿No? Entonces voy a obtener dos triángulos. Este triángulo de área 1/8 va a dar origen a dos triángulos. ¿Cuál es su área? Entonces, el razonamiento que hay que hacer para poder calcular el área es la idea es sumar el área de todos los triángulos, ¿no? De todos los triángulos. Estoy describiendo una secuencia de triángulos ahí. Y el razonamiento de Arquímedes es, ok, cualquier suma finita, de una cantidad finita de estos triángulos tiene que ser más chica que el área por encima de la parábola, ¿no? Y a su vez tiene que razonar, lo puede hacer, de que algo sumándole algo tan chico como yo quiera, excedo el área por encima de la parábola, ¿está? Y entonces, asumiendo que la diferencia entre el área parábola y la suma de áreas de los triángulos, si es un número más grande que 0, tiene que ser más grande que alguna fracción también. Eso es lo que llaman ahora el principio arquimediano, pero en los números reales vale. Bueno, entonces la suma de esa área de triángulos y el área por encima de la parábola son iguales. ¿Está? Es gracioso que él conocía dos argumentos, en uno de los cuales asume que existen números positivos pero más chicos que cualquier fracción, y en el otro de los cuales asume que no existen, ¿no? Pero como da el mismo resultado por los dos lados, no desesperamos. ¿Y qué quería decir? Bueno, la idea es esa, simplemente sumar el área de todos los triángulos. Entonces hay que hacer una cuenta para calcular el área de los triángulos, ¿no? Y nosotros vamos a hacer la cuenta un poco al revés de lo que él lo hizo. Vamos a hacer el siguiente dibujo. Imaginemos que tenemos imaginemos que por aquí arriba está la curva verde. ¿Está? Y yo quiero calcular el área de este trapecio. ¿Está? Y el trapecio, las coordenadas x e y de los puntos de los extremos son a y b. ¿Está? Y entonces lo que yo quiero decir aquí es que, quizás debería poner otro color, el área del trapecio tiene área. Bueno, lo que hay que hacer es equivalente a un rectángulo, pero con altura, el promedio de las alturas de los dos extremos. ¿Está? Eso es porque uno parte en un rectángulo y un triángulo, y el triángulo es base por altura sobre 2, así que al final termina llegando la fórmula de que esa área azul vale a cuadrado más b cuadrado sobre 2, el promedio de las alturas, ¿no? Porque la altura de este lado es a cuadrado y la de este lado es b cuadrado, por b menos a. ¿Ah? Y ahora lo que uno quiere saber es, bueno, ¿qué pasa cuando lo sustituyo por dos, lo sustituyo por dos trapecios con la mitad de ancho? Parto al medio aquí y ahora hago dos trapecios. La diferencia entre este trapecio y los otros dos es el área del triangulito ese, ¿no? Entonces,
Tengo que hacer un dibujo que va a ser difícil de hacer. Vamos a hacer así. Tratar de dibujar una curva aquí. No sé. Y bueno, está por aquí. Lo hago bastante exagerado para que... La idea es ahora quiero hacer esta. Si le voy a agarrar así. Donde esto es A. Perdón. Esto es B. Y esto es A más B sobre 2. Y ahora quiero calcular esta área azul. Este trapecio y este trapecio. ¿Está? Y bueno, tienen que usar dos veces la fórmula que ya tenían. Van a obtener área. Bueno, ok. Ahora hay que poner B menos A sobre 2. O sea, vamos a poner los cuadrados. A cuadrado más A más B sobre 2 al cuadrado sobre 2 por B menos A sobre 2 más lo mismo. A más B sobre 2 al cuadrado más B cuadrado todo sobre 2 por B menos A sobre 2. Ok, ya no lo estoy escribiendo todo bien, pero esa es la idea. Y a lo que se llega es a lo siguiente. Último dibujo que trato de hacer aquí. Lo que se llega es a lo siguiente. Que si yo acá tengo este triángulo, va a ser difícil de... Y ahora trato de escribir esta región azul. Va a ser la diferencia. Y esto de vuelta, perdón. Esto es A más B sobre 2. Y esto es B. Me disculpan. O sea, estamos imaginando que estamos tratando de calcular el área de, por ejemplo, los triangulitos que vienen en la siguiente generación. Este de aquí y este de aquí abajo, ¿no? Entonces sabemos que es 0, 1 medio y 0, 1 cuarto y 1 medio. Y bueno, ese triángulo es el que quiero calcular el área. Así que calculo el del trapecio y el de los dos trapecios, el de abajo de esos dos trapecios y los resto. Tengo que restar esto menos esto. Aunque no parezca más chico. Y con lo que me queda es con esta región que está aquí. Y si hice bien la cuenta, no voy a hacer todas las distributivas y no sé qué. Calcular A más B al cuadrado varias veces, no equivocarse que hay denominadores que también van al cuadrado, yo qué sé qué. Hago la resta y lo que obtengo es que tiene área. Vamos a ver si lo anoté por aquí. Espero no equivocarme. Según yo, debería tener área B menos A al cuadrado sobre 8. Según yo. Si está bien lo que escribí. ¿B menos A al cuadrado o al cubo? Creo que va al cubo. B menos A al cubo sobre 8. Vamos a ver si tiene sentido por lo menos la fórmula que estoy diciendo. Bueno, ¿dónde lo puedo verificar? En una que ya calculé. Bueno, cuando B menos A es 1, vale 1/8, que es esto, está bien. Y ese es el único que tengo. Y ni siquiera lo calculé explícitamente por otro método, así que no es una verificación muy útil. Pero bueno, vamos a ver qué consecuencia tiene. O sea, lo que hay que hacer, se dan cuenta que es una cuenta mecánica, que lo que hay que hacer es hacer, esencialmente acá hay un B menos A que puede salir para afuera y aquí también. Así que la resta va a ser esta cosa que está aquí. Y luego cuando saco B menos A para afuera me quedan un montón de cosas aquí adentro y tengo que restarlas, ¿no? Y bueno, y yo digo que eso que está ahí adentro es cierto múltiplo de B menos A al cuadrado, ¿tá? Y lo que significa, si está bien eso, significa que en mi dibujo, vamos a tratar de hacer el dibujo que estamos haciendo antes. En mi dibujo poniendo a prueba mi capacidad de dibujo, esta es la parábola y vamos a tratar de hacer algunas generaciones. Se supone que eso es una recta, esto
esto tiene área 1/2, luego esto va a esta coordenada x 1/2 y hago así. Según esa fórmula tendría área 1/8. Y bueno, y estos dos que están aquí, este y este, tienen la misma área. Esa es la primera cosa un poco sorprendente. ¿Y qué área tienen? Bueno, b menos a en este caso sería 1/2. 1/2 al cubo por 1/8 es 1/64. Y este también 1/64. Así que los dos juntos tienen, como cada uno tenía 1/8 del área, ambos juntos, los dos naranjas, tienen en total 1/4 del área que tenía el triángulo anterior. Y eso es lo que se va a repetir. Lo que se va a repetir es que cada triángulo da origen, vamos a poner, a dos cuyas áreas suman 1/4 de su área. Lo que estoy diciendo es eso, que este triángulo de área 1/8 da origen a dos triángulos de área 1/64, y entonces en total las áreas de estos triángulos naranjas son 2/64, que son 32, ¿no? Y eso es 1/4 de 1/8. Y luego cada uno de estos da origen a dos que tiene área, en total esos dos van a tener área 1/4 de esa cosa, etcétera, etcétera. Y entonces, esta es la observación clave. Hay que verificar esto, ¿no? Y entonces se obtiene vamos a ponerlo así, se obtiene, no cambié el color al final, área por encima de la parábola igual a 1/2 es el primer triángulo, luego 1/8 es el siguiente, y luego yo estoy diciendo que lo siguiente que va a venir es 1/8 por 1/4, que es la suma de los dos triángulos que aparecen ahí después. Y luego cada uno de esos triángulos que está ahí engendra algo, que tiene área 1/4 de su área total. Así que el total, cada uno de estos va a agregar 1/4 de su área, así que 1/4 al cuadrado, y así. ¿Está? Y bueno, hago la cuenta aquí y obtengo que saco factor común 1/2 y es 1 más 1/4 más 1/4 cuadrado más etcétera, etcétera, etcétera. Suma geométrica. La suma geométrica, como ya hemos discutido, vale 1 menos 1/4. Lo de abajo es 3/4, así que 4/3, 1/2 por 4/3. Y esto es igual a 2/3. Así que se llega, por este razonamiento también, al resultado de que, de vuelta, esta es la curva y igual a x cuadrado. Este es el eje de las x, este es el eje de las y. La región verde que está por aquí abajo es 1/3, y la región que está por ahí arriba, el gris, yo qué sé, yo estaba llenando con triángulos grises, esta que está aquí es 2/3. ¿No? Ese es el resultado que llegó Arquímedes por dos métodos. Uno por el método de las demostraciones mecánicas que él inventó, que está muy bueno. Y otro por este método de exhaustión, que, bueno, creo que tiene una historia un poco más larga, pero y que se corresponde un poco más con lo que vamos a aprender a hacer
con poco de suerte aprendemos a hacer en los siguientes videos. Así que bueno, repasando, bueno, Arquímedes razonó mucho sobre este tipo de palancas y empujando estos razonamientos al límite donde ya realmente nos hacen bastante imaginación, llegó a convencerse de que podía equilibrar la región abajo de la parábola, toda colocada a su masa en la distancia 1, con un triángulo así, y que eso era equivalente a equilibrar la región abajo de la parábola, toda su masa a distancia 1, con una masa de 1/2 a distancia 2/3, y por lo tanto llegó a que el área bajo la parábola es 1/3. Y luego lo hizo por otro método, que es ir agregando por encima de la parábola triángulos, cada vez más triángulos, partiendo al medio los segmentos que quedan sobre el eje horizontal, partiendo cada vez al medio. Y eso da origen a una serie geométrica nomás. Después de hacer unas cuentas un poco engorrosas, que en lo que me salteé un poco, sumar esas áreas de triángulos da origen a una serie geométrica que uno sabe calcular, y el resultado es el mismo, que encima de la parábola hay 2/3 del área del cuadrado, o sea que abajo hay 1/3. Y quería decir algo, a mí me resulta bastante impresionante, porque parece que este texto sobre las demostraciones mecánicas se recuperó a raíz de que en 1900 y algo alguien descubrió que en cierto lugar había como unos, no son pergaminos, pero unas cosas que se usaban para escribir, y se sabía que como que la tinta era cara en cierta época en el medioevo, la gente como que raspaba la tinta que estaba en un texto anterior y luego lo remezclaba y lo reutilizaba para escribir cosas encima. Entonces encontró uno de estos pergaminos viejos, o no sé cómo se llaman, y luego analizando lo que antes estaba escrito por debajo, se recuperaron varios textos de Arquímedes, incluyendo de las demostraciones mecánicas, que uno lo puede leer, hay traducciones al inglés y con figuras y eso, no son muy largos, y que ya se sabía que existían esos textos, pero no conocíamos los textos, porque sobrevivieron otros textos que mencionaban ese tipo de escritos, pero no teníamos los escritos mismos. Pero ahora se recuperaron en el 1900 y algo gracias a esa casualidad infinita, leyendo por detrás de lo que había sido sobrescrito, digamos, en un pergamino viejo, y realmente es impresionante de leer, porque los razonamientos son no sé, bueno, espero que pueda haber transmitido algo de lo que imagínense el esfuerzo que debe haber sido para él, poder hacer estos razonamientos y convencerse de que debajo de esa parábola hay 1/3 del área. Y quería mencionar que bueno, Arquímedes, según se dice, su descubrimiento preferido que realizó un poco con estos métodos es que si uno tiene un cilindro que tiene exactamente la misma altura que una esfera que tiene inscrita, ¿no? Entonces, voy a tratar de no equivocarme, voy a decir que tiene 2/3 del volumen, la esfera, ¿no? Si uno coloca adentro de una lata una pelota, y la lata está justita así con la pelota ocupa 2/3 del volumen total. Eso es un descubrimiento que él consideraba remarcable. Se dice que pidió que se colocara sobre su como un epitafio, digamos, sobre su tumba. Y bueno, sobre la muerte de Arquímedes, se sabe que él, o se piensa que él murió durante la invasión de la muerte de Arquímedes. Vamos a poner aquí. Obviamente todas estas cosas pasaron tanto tiempo que en el medio alguien puede haber inventado historias, pero bueno, creo que está bastante más o menos bien documentado que murió durante lo que se llama la Segunda Guerra, que no sé por qué estoy tratando de decir esto, púnica. Estoy tratando de decir esto por esta imagen, ¿no? Se supone que hay un general que se llama general, que se sabe un poco sobre su vida, porque fue un general romano medio importante, como que tiene nombre de personaje de la novela, Marco Claudio Marcelo. El nombre de bueno, este tipo, un general romano bastante se
sabe un poco sobre su vida. Y bueno, y fue encargado de un poco de invadir la ciudad, la islita donde vivía Arquímedes, islita, Sicilia. La ciudad donde vivía Arquímedes, y bueno, y la sitió durante un par de años y al final la tomaron. Y aparentemente el general quería que Arquímedes lo mantuvieran con vida, porque bueno, era un gran inventor. Inventó también unas bombas para sacar agua de pozos y varias cosas más, maquinarias de guerra, diferentes cosas. Pero bueno, no lo mantuvieron con vida. Aparentemente un soldado, según cuenta la fábula, digamos, eh, bueno, un soldado se lo cruzó y lo terminó matando. Y no sé, creo que es una imagen que se fue construyendo como una fábula alrededor, porque es un poco poético pensar que está el tipo pensando en sus problemas, en escribir qué pasa con una esfera, el volumen de una esfera inscrito en un cilindro, o el volumen de por debajo de una parábola dentro de un cuadrado, etcétera, etcétera, diferentes principios sobre palancas o mecanismos, y viene un soldado y lo mata. Y lo otro que quería mencionar era que el cálculo del área bajo una parábola es algo que hoy en día se considera un ejercicio demasiado simple para por ejemplo, para preguntar en una prueba de primer semestre, ¿no? De cálculo para ingenieros. Mundialmente estoy diciendo, no algo especialmente de mi universidad, sino que es una cosa que es tan básica, se considera tan básica y tan fácil de aprender a hacer y de enseñar, que ni siquiera calcular la integral de x cuadrado, digamos, es como ni se pregunta, como un ejercicio de los introductorios. Y aquí es el resultado del esfuerzo, andás a saber de cuánto tiempo le llevó, de un esfuerzo monumental de un tipo que claramente era brillante. Leyendo lo poco que tenemos de lo que escribió, se nota que realmente entendía lo que estaba haciendo y tuvo unas ideas bastante espectaculares. Y entonces quería dejarlos con una frase que, bueno, estoy haciendo una traducción libre. Ustedes pueden ir a leer el original, a ver si un poco preciso está la escrita, porque más o menos dado que va a ser una traducción súper libre, voy a poner así. La frase es volar, por donde antes caminábamos. Ese es el objetivo de la educación matemática.